Buenas tardes, bienvenidos nuevamente al programa semanal recapitulando varias cosas que puede ser de manga, puede ser de anime, puede ser de videojuegos, es según lo que en Crónicas Mateadas nos interesa hablar. Hoy van a ver quizás alguna que otra sorpresita que nos esperan si es que nos van siguiendo en el programa. Yo soy Freddy, el que guía este programa a buen puerto y trata de ver que abarquemos todos los temitas que queríamos abarcar. Me acompaña como siempre la mascota del programa y el absoluto conocedor de manga y de anime, el distopiano Gonzalo García. Gonza, ¿cómo andas hoy? Acá andamos todo piola y nada, con mucho contenido, muchas opiniones y vamos a ver qué sale. Perfecto, sí, vamos a ver qué vamos viendo de estos temas. Lo preparamos un poquito, pero un poquito, sobre, Halloween, los fantasmitas, la locura del terror. No todos los temas van a ir por ese lado, aunque vamos a tratar de empujarlos hacia ese lado, como una serie, creo que es una serie esto, de Netflix, que no tiene ni pija que ver con Japón, para que sepan, ni tampoco es un videojuego. Es La caída de la casa Usher, o Asher. ¿Me sabrás decir, Gonz? Yo ni lo vi. Ya me habías contado igual que estaba apuntando a otra cosa y parece ser una especie de adaptación de algo que no esperamos. Pero Gonza, ¿por qué esto pega mucho en este mes del Halloween? Sí, bueno, acá hay bastantes lugares por donde entrarle. Que por un lado, por ejemplo, es una serie o una miniserie de una sola temporada, podría decirse, de Mike Flanagan, que es un director que últimamente, más que nada en Netflix, estuvo pegando muchas obras o muchas series también de este tipo, miniseries o series cortas o de una sola temporada, de una calidad increíble sobre el horror, sobre el miedo, sobre cuestiones más tirando a lo siniestro, narrativas y dramas yendo para el lado de lo siniestro. No sé si terror en tanto, no sé, El Exorcista, por ejemplo, no tan así, pero se le ve que el chabón maneja una narrativa muy, muy interesante. Otra podría ser, por ejemplo, en este caso, La caída de la casa Asher es un cuento de Edgar Allan Poe, ¿no? Es un relato que uno ya, hay gente que lo conocerá y qué sé yo, qué sé cuánto, pero ahí también hay que hacer un parate, un cuidado con esto, que después más adelante lo voy a ir comentando. Y otro que nada, es una historia de drama muy interesante, muy tal vez un poco similar a series que estuvieron dando vueltas o que estuvieron con mucho hype últimamente, como Succession o algún que otro drama de ese estilo. Porque en esta serie trata sobre una casa o un apellido, una familia, y cómo esa familia va cayendo un poquito en la locura, ¿no? Como que de a poco cada miembro de la familia va a ir cayendo en una cuestión así de locura. Pero bueno, antes de entrar a la historia, hay que decir que Mike Flanagan ya había hecho en Netflix series como La maldición de Hill House, una serie muy, muy buena, que fue una de las, con la primera más o menos que ingresó en Netflix y en esta cuestión de el horror bien escrito o la narrativa o mostrarte una cantidad de personajes o una familia y que cada episodio te lo va contando desde la perspectiva de cada miembro de la familia y cómo el episodio de ese personaje después desencadena todo lo que tiene que ver con, ya no digo el final, pero con toda una trama orquestada en relación a lo que va a pasar después con esa casa, ¿no? Con esa maldición o con el tema que toque. Después también está La maldición de Bly Manor, también muy interesante. Y después trajo un par de otras series no tan interesantes, o sí interesantes, o tuvieron buenas, pero como que fue media pasada bajo el radar, que fue Midnight Mass, que era más que un pueblo asolado por vampiros, y después El Club de la Medianoche, que esa es la única serie de Flanagan de esta saga o de estas cuestiones de Netflix que yo no vi por tiempo, por otras cosas. También supe que no tuvo una repercusión muy interesante, pero es la única que la pasé de largo. Y ahora vino con La caída de la casa Asher. En todas estas series él fue tanto
Flanagan fue tanto director, escritor, editor y productor. O sea, hizo casi todo. Y después también hizo, aparte, para decirlo que tiene algo que ver, también estuvo detrás del juego de Gerald's Game y Doctor Sueño, que tiene que ver con Stephen King y toda la cuestión. Pero tiene que ver con Stephen King así como muy por el costado, ¿no? Como que toca las historias, pero no es una adaptación tan patente, digamos, ¿no? Es que eso es lo que voy a traer después para La caída de la casa Usher. En esas películas, él lo único que no fue es productor, pero se encargó tanto de la dirección como de la escritura y la edición. Y bueno, y después, ¿qué pasa con La caída de la casa Usher? Una serie muy interesante y que en un primer momento la puedes vincular a Edgar Allan Poe. Pero hay que decir que la serie presenta otro tipo de situación, ¿no? Porque no es que vos vas a entrar a la serie y vas a ver el relato de Edgar Allan Poe, La caída de la casa Usher, tal cual es el cuento, tal cual es el relato. Porque la serie que plantea Flanagan acá se trata de una historia familiar que, si bien arranca con esa premisa de La caída de la casa Usher, a lo largo de todos los episodios va a ir mechando todos los demás relatos, como puede ser El gato negro, El escarabajo dorado, El corazón delator, ¿cuál más tiene? La máscara de la muerte roja, Los crímenes en la calle Moore, y después, bueno, El pozo y el péndulo, y El cuervo finalmente, que es con lo que termina. Que por un lado es interesante porque toma, bueno, relatos copados de Edgar Allan Poe. Después en el medio también te mecha otro tipo de cosas, porque toma, si bien de Edgar Allan Poe, no los relatos en sí, sino las referencias de los relatos. Toma los personajes y los pone a jugar en un terreno más reescrito, por decirlo como más propio. Entonces él toma personajes de todos estos relatos y los pone a dialogar en una misma familia. Y a lo largo de la serie se va a ir contando la historia de cada uno de los personajes en relación al relato que tiene que ver con ese personaje, digamos, ¿no? Hay veces que está, hay que decirlo de algún modo, está ayornado a la época, ¿no? Todos los relatos transcurren en la actualidad, en el presente, transcurren ahora con los teléfonos celulares, con las inteligencias artificiales. Entonces ya ese relato está trastocado, ¿no? No es el mismo El gato negro, el que pasa en el relato de Edgar Allan Poe, no es el mismo que este. No es el mismo El corazón delator, no es el mismo corazón metafórico en ese sentido en el relato de Poe, y acá funciona de otra manera ese corazón artificial, un corazón más tecnológico, por decirlo de alguna u otra manera. Yo quiero decir acá un punto aparte, que esto tal vez se note como muy anti, pero si vos estás buscando la adaptación de los relatos de Poe a algo un poco más uno a uno, digamos, ¿no? Una adaptación del relato, acá no lo vas a encontrar. No tiene nada que ver con la adaptación de los relatos, y casi te diría que no tiene mucho que ver con el relato en sí. No tiene casi nada que ver. Pero es como si vos te hayas leído todo Edgar Allan Poe y quieras ver esta serie y encontrás muchas referencias, ¿no? Más que nada funciona como algo referencial, que si bien tiene un espíritu, a los personajes les pasa casi lo mismo, hay cosas que suceden de la misma manera, no está relatado y no está contado, y tiene muchos agregados originales y dista mucho de lo que Poe escribió en su época, digamos, ¿no? Sí, entonces, lo toma como punto de partida, más que claro, como base santa, por así decirlo. Yo lo comento más que nada porque a mí me costó un poco entrar en esa onda. Hoy yo venía con, che, pero esto no es tan así, o me parece que acá se la están mandando, ¿viste? Al principio más que nada. Después cuando ya entras, vos decís, claro, acá referencia a tal cosa, o acá tiene más que ver con esto. Pero en lo que sí quiero decir es que la serie, si no tenés en cuenta ese tipo de origen, o sea, bueno, tenés que saber algo de Poe para entender un poquito la serie, pero si no sos un fundamentalista de Poe, la serie es muy buena, boludo. Tiene una calidad muy interesante,
digamos, la serie también transcurre en varios momentos. Es como un ir y venir en la vida de los dos personajes principales. Primero te muestran de dónde sale la idea de estos dos personajes principales, ¿no? Son dos hermanos que, bueno, si se conoce el relato Asher, eso sí mantiene. Digamos, la historia de la serie va a tomar como uno de los puntos de partida la idea de estos dos hermanos de la familia Asher. Pero después va a ir mechando entre el pasado, que es cómo se originó esa familia, y va a ir mechando en la actualidad. Entonces va a ir en momentos cuando ya estos dos hermanos tienen hijos y nietos y son viejos, y van a ir en una narrativa, digamos, mostrándote qué pasó anteriormente en los orígenes y desembocó en esta familia sumamente exitosa, multimillonaria, que lo tiene todo y que gasta millones y millones de guita en un montón de cosas a placer, digamos, y cómo llegaron a eso, ¿no? Es como que te van mechando el pasado y el presente de la familia, y tal vez por momentos te dejen entrever una especie de, no futuro, pero te muestran pinceladas de lo que va a suceder mucho más adelante en algunos momentos, ¿no? Y siempre está la cuestión esa de que te van contando en estas dos líneas de tiempo, pero capaz que en los primeros episodios te meten un par de cositas, un par de simbologías, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con lo que va a suceder al final. O sea, que después al final se van a resignificar, ¿no? Eso, para mí, dentro de lo que es la narrativa de la serie, está muy bien hecha, muy bien pensada en ese sentido. Después, también otra cuestión para remarcar, digamos, es que no solo toma de Poe la idea de las referencias, no es que solamente usa los personajes de Poe y dice, bueno, ahora hago lo que se me canta, ¿no? Sino que toma todo lo que tiene que ver con la producción de Poe, ¿no? Toma tres vertientes de Poe, que son las que más se conoce hoy en día o en la actualidad cuando uno habla de Edgar Allan Poe, que es la parte de lo siniestro, todos los relatos oscuros y de miedo y qué sé yo, pero también toma la parte detectivesca de Poe, ¿no? Toma personajes como Dupin, que es Lupin, ¿no? O Arthur Gordon Pine, que es también otra especie de, no tan detective, pero un descubridor de cosas, y después toma otras cosas del universo de Poe, como puede ser la poesía. Bueno, el cuervo se reconoce, ¿no? Pero Edgar Allan Poe tiene otros poemas de Leonor o otros poemas un poco más desconocidos que la serie o, bueno, Flanagan los toma y los va mechando en el medio de los relatos. Pero también toma otros relatos menos conocidos, como el Tonel de Amontillado o un par de otros relatos así que no tienen el nombre de los capítulos y que no se lo referencia tanto, pero si vos entras en cierta lógica o si vos vas viendo qué está pasando, podés decir, este diálogo, esta parte me recuerda a tal cuento o a tal relato, ¿no? Es como que no están tan mencionados, pero está dentro, como que en la esencia de lo que está pasando lo podés relacionar. Si es que obviamente para todo esto tenés que haber conocido mucho de Edgar Allan Poe, ¿no? Tenés que tener más o menos leído los cuentos, o bueno, mínimamente haberte acercado y saber un poquito de Edgar Allan Poe. Pero la serie, sin embargo, funciona bien sola. Si vos no caes en todas las referencias, en todas las cosas, la serie tiene, ¿cómo decirlo?, cliffhangers o cosas así detectivescas o formas de darte la información a cuentagotas, digamos, de cómo ir revelando la cosa, y necesitas seguir viendo, ¿no? Que querés seguir viendo qué pasa con tal personaje o con tal miembro de la familia, o qué estaba pasando, o a veces te pone una situación y te la cortan en el medio, te dicen, bueno, hasta acá, y después te la retoma al final de qué es lo que sucedió. A veces te dan pistas falsas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los mecanismos de lo detectivesco. En el medio de este relato, este drama de horror, de mecha, también lo que tiene que ver con el género detectivesco. Es como hay una hibridación en la serie que está muy bien y naturalmente hecha, que me parece que le suma un montón a todo lo que ya venía construyendo Flanagan, que si bien iba más
que nada por ese lado, por un lugar, una familia o personajes así. Yo creo que acá la parte detectivesca está como mejor hecha, ¿no? Es como que acá sí la desenvuelve de una mejor manera que en las otras series. Y también hay que decir un poquito ya como un extra, es que Flanagan en estas series también usa a los casi los mismos actores. Es como que a lo largo de todas las series que hizo, de estas mismas que están en Netflix, digo, usa a la mayoría de los actores, los usa de nuevo. Como que hay varios actores que vuelven a repetir. Y eso es capaz que no sé si a todos les gusta, a mí me copa porque encima que son actores re buenos, tiene una versatilidad que vos lo ves y decís, mira, acá hacen re bien o hacen siempre re bien de tal personaje y te la crees, ¿no? Es como que son actores re piolas y que los viene utilizando Flanagan en sus varias series. Pero nada, eso, yo la recomiendo. Es una serie que, si bien te cuesta un poquito entrar en la cuestión, la serie por sí misma funciona y recontra interesante. Así que eso. Bien, entonces, bueno, una serie recomendada no solo para los conocedores de Poe, sino también para los que no tengan idea. Y bueno, como resumiendo un poco lo que decía acá Gonza, que si conoces mucho en detalle de Poe, prepárate para algunos cambios y, bueno, el estar más abierto a ese tipo de adaptaciones donde lo usan más como sugerencia que como Biblia. Eso como para dejarlo ahí porque está bueno el aviso. Por lado de recomendaciones, sí que seguimos por ese hilo, pero más moviendo a mi campo de expertise, que sería más los jueguitos y esas cosas. A lo que le estuve dando, básicamente lo estuvimos dando con Meli, es algo que salió hace poco, salió el 20, que es el Super Mario Wonder, o Super Mario Bros. Wonder, que esto es algo que definitivamente tiene que ver con Halloween. No, o sea, hay fantasmas, ojo, hay castillos tenebrosos y ese tipo de cosas, y gente que se transforma en animales y cosas muy locas. Pero, ¿tiene que ver con Halloween? No. Realmente no, muy colorido, muy llamativo, pero definitivamente un juegazo muy recomendable. Si nunca jugaste nada de Mario también puedes entrar tranquilo. Y si estás podrido de Mario también puedes entrar tranquilo porque el arte y el diseño de sonido y muchas cosas son muy nuevas en esto. Es como una capa de pintura bastante fresca para Mario, que en base a los que venían siguiendo este tipo de juegos hace años consideraban que ya le hacía falta a Mario una nueva capa de pintura, o bueno, que no jodan más con ese estilo básico de que está Bowser y que rompe la pija y que secuestra a la princesa. Es como que acá lo hicieron bastante diferente para destacar. Como yo lo jugué, lo hicimos todo de a dos con Meli, que ya no te chocas más entre personajes, entonces eso facilita mucho lo que estás intentando hacer. Inclusive agregaron a Yoshi como personaje jugable y aún así el otro se puede montar en el Yoshi, entonces es como que te puedes ayudar mucho en ciertas partes medio difíciles. A ver, es uno de los más fáciles de este tipo de juegos, aún así nos costó varias cosas, ¿no? Pero es uno de los más fáciles porque viene con un montón de herramientas para poder pasar un montón de cosas. Sí tiene nuevas transformaciones que son muy divertidas y todo lo que quieras, pero tiene más detalle cada transformación y puede hacer un montón de cosas porque son las menos. O sea, hay 4 transformaciones, una de esas es la de tirar las bolas de fuego. Entonces lo que agregaron son como unas medallas que te equipás. O sea, hay una especie de buildcraft dentro de Mario que te puedes equipar de a una, pero te dan una nueva habilidad. Como muchas habilidades similares a lo que podías hacer antes. Lo que hacías antes en la forma esa de ardilla, ahora es con el sombrerito, que lo expandes. Si vieron el trailer saben cómo es el sombrero, cualquier del arte promocional. Y nada, eso reemplaza la ardilla, entonces ya no hace falta que te transformes o en la flor roja o en la ardilla. Puedes tener esa habilidad de movimiento junto con lo demás. Y con eso no solo hay cosas viejas adaptadas, sino que hay un montón de cosas nuevas. E inclusive hay medallas o valles que te hacen hasta el juego más difícil si tenés ganas de ir más por ese lado que estar constantemente corriendo, estar constantemente saltando, que lo hace muy interesante. Hay gente que le encanta los challenge runs y hacerlo muy diferente, o inclusive para que esto después me voy a poner a mirar, los speedrunners que le encanta hacer todo a las megachapas. O sea, tienen una base que es para ir a las megachapas, pero vas
horriblemente rápido. Digo eso porque nos costó un huevo. En el último nivel, donde tenés que hacer toda una serie de desafíos, el desafío de correr rápido lo terminamos haciendo con 2 Yoshis, uno arriba del otro. Así cuando uno se caía, seguía el salto del otro, porque era imposible. Y un poco hilarante el hacerlo de esa manera. Así que nada, más que recomendable por ese lado. Pero no me quería quedar sin hacer una recomendación más de Halloween. Y justo me enteré hace poco, no sé hace cuánto que está, pero me enteré hace poco, que el Vampire Survivors está gratis en Android. Si no lo conocen, es un juegazo, no pesa nada, y vos lo mirás y decís, ¿qué es esa verga? Freddy, ¿qué mierda me estás recomendando? Es muy adictivo, es en serio, y está muy bueno, y sacó todo un subgénero que termina con Survivor. Entonces si ven toda una verga de un personajito que va a ver un mapa enorme y se tiene que cagar a trompadas con un montón de enemigos que vienen en oleadas que no paran más, sé que es un género. Sí, los bullet hell. Una especie de bullet hell puede ir por ese lado, pero no hay balas, sino que son todos enemigos los que te quieren dar los golpes. Y nada, salió mucho Survivor, este es el primero y me sorprendió verlo gratis en Android, al punto que me aseguré que no fuese una copia super pirata, ¿viste? O sea, porque iba a estar gratis, honestamente. A ver, está a 2 mangos en Steam, bueno, no sé en pesos argentinos cuánto está, pero no sé, no debe estar muy caro. Pero para teléfono está gratis, sí que podés pagar boludeces para no tener publicidades, no sé, lo de siempre, pero no te tiran publicidades porque sí. Así que nada, no pierdan nada por probarlo, en serio que está buenísimo para pasar tiempo mientras estás en el inodoro. Lo que es el tema central que quería abarcar en mis pequeñas y breves discusiones de videojuegos es sobre uno que definitivamente está muy halloweenesco, que es el Lords of the Fallen. Para los que no lo conozcan, es otro de estos tantos estilos Souls-like como el Dark Souls y el Elden Ring, que medieval, hechizos oscuros, criaturas que te quieren cagar a trompadas, la iglesia que se enfrenta a esas criaturas con hechizos de luz, lo de siempre, más o menos lo que estamos acostumbrados. Lords of the Fallen, lo que trata de traer un poco diferente, además de varias mecánicas que no entra mucho en eso, es que el protagonista tiene una linterna, pero una linterna tipo de gas, no sé bien cómo, si tiene un término diferente, sí, pero para que se entienda, que la luz especial y azul que tiene eso lo deja entrar al umbral, en la dimensión umbral, pero bueno, yo le voy a decir el umbral, que es una dimensión, básicamente las estructuras de los edificios están ahí también en esa dimensión, entonces puedes pasar cuando quieras, pero algunas cosas están medio diferentes. Ese lado de la dimensión está medio controlado por un ente Lovecraftiano, no quiere decir cutlense porque es más tirando a los dioses antiguos que consumen constantemente, son más pelotas con ojos y bocas, por ese estilo, no tanto Cthulhu y tentáculos, no tiene mucho que ver con el agua, es más del espacio. Esta cosa, o sea, está bueno en términos de gameplay porque entras en la dimensión y salís y podés resolver puzzles o hasta jefes con esas mecánicas. Por ese lado está muy bien. Lo que me había parecido curioso, más que nada porque estaba trabajando escribiendo un par de artículos sobre este juego, es cómo funcionan los finales. Cómo funcionan, al menos narrativamente, y qué significa para un juego tener este tipo de finales. Que eso definitivamente quiero, y por supuesto, si tenés ganas, ver el input de Gonza con estas observaciones. Porque, una breve explicación, lo que es Lords of the Fallen en sí hay 3 facciones. Lo voy a contar rápido y mal. Está la iglesia, está el infierno. No hay necesariamente un dios bueno, pero definitivamente hay un dios malo, que lo encerraron ahí en el infierno y es muy fuego, gente que la pasa mal, torturada, o sea, muy infierno normal. Bueno, normal, clásico por así decirlo. Y después está esto que decía del umbral, y lo medio cutulense, muy violeta, cada uno tiene muy sus colores, el amarillo, el rojo y el violeta. Estas 3 facciones, cada una tiene su ending, su momento final, según con quién te terminás aliando, por así decirlo. Que los finales me hacían acordar mucho cada uno a alguna cosita de Dark Souls o de Elden Ring, pero ahí voy temáticamente cómo es que van avanzando. Obviamente que la gente juega estos juegos simplemente por el desafío y tener un montón de jefes para hacer, entonces que haya varios finales, qué sé yo, está copado. No es que es necesario que sean temáticamente diferentes, pero en el final más simple, el de la luz, por así decirlo, es donde vos seguís, haces todo lo que te dice la iglesia. Hay unas
serie de unas torres que tenés que purificar, que es lo que evitan que entre el dios y rompa la pelota. Las tenés que ir a básicamente a romper, por así decirlo, purificar, no me acuerdo, para poder ir a buscar al dios este malo, al lugar donde está encerrado, y lo terminás de matar con la linterna, con los poderes estos del umbral. Entonces cuando termina el juego, lo absorbes con la linterna, pero eso genera una explosión, tu personaje queda inmolado, o lo ves prenderse fuego y no queda más que cenizas, y ahí termina el juego con una última escena. Hasta ahí, a ver, no es que sea un mal final, porque todos los finales son medio depres, por así decirlo. Y a ver, viene todo con una temática depre. Pero hasta ahí, bueno, qué sé yo, te sacrificaste por salvar al mundo. A ver, una vez que termina el juego no hace falta que tu personaje esté vivo porque no ibas a hacer mucho más, convengamos. O sea, lo terminaste. Pero termina con toda una escena donde te explican que el líder de la iglesia aprovechó su nueva influencia y poder a raíz de que se terminó esta facción del infierno y se va a dedicar a hacer verga a todos los pecadores. Pero te lo ponen de una manera donde no es que por pecadores se está refiriendo a nada, los monstruitos que estaban ahí dando vueltas. Está medio hablando de todo el mundo que a él le parece que es un pecador. Y encima termina con una escena, tipo un plano desde lejos de la ciudad principal donde pasa toda la historia y están cayendo un montón de rayos de luz como una especie de rapto o metralleta santa, evidentemente haciendo pija a todo el que piensa diferente al líder de la iglesia. Porque no te están diciendo que es el dios bueno, que crea todo. No, es el líder de la iglesia, según lo que le canta ese fulano. Entonces es como te anclan el mensaje que, bueno, muy bueno el final no es. O sea, sí, está bien, frenaste la invasión del infierno, pero uno diría a qué costo. Que bastante diferente a lo que son ese tipo de finales cuando uno piensa en Dark Souls, donde nada, que también te inmolás por el bien de una facción para mantener el status quo, digamos, pero específicamente en el Dark Souls 1 no sabías bien qué significaba eso y no necesariamente era un final malo. Acá es como que el juego quiere que sepas que son medio chotos los de la iglesia, o al menos lo pueden ver en YouTube, el final, el Radiant Ending se llama, y es muy puntual. También te podés, uno de los otros finales, aliar con el del infierno, porque te dice, no, bueno, yo no era tan malo, la gente cuando se gobierna sola son medio pelotudo. Te tiene un montón de frases, entonces si te alías con el fulano este, bueno, lo único positivo es que tu personaje sobrevive, así que eso es, bueno, un puto favor. Pero nada, lo liberás de la prisión, termina poseyendo a alguien, eso no importa mucho, pero lo liberás y te nombra comandante de sus fuerzas, uno de los tantos comandantes de sus fuerzas. Obviamente te pusiste al lado de este, por suerte no te traiciona y estás ahí. Y nuevamente termina con un diálogo el juego, un texto, creo que no tiene voice acting, donde también te dicen que el tipo pasó a hacer una campaña súper violenta para atacar a todos los que piensen diferente a él. Ahí ya empiezo con mis problemas, por así decirlo. No es un gran crítica al juego, ya lo están criticando por un montón de cosas, pero es como que te tenés que esforzar más para sacar este final. Tenés que hacer como varias vueltas para hacerlo. No necesariamente hace falta que sea un final bueno o mejor que el otro, pero el tema es que no es diferente. O sea, está bien, tu personaje sobrevive, pero nuevamente simplemente pusiste a otro oligarca en el poder que está haciendo pija a todo el mundo. Wow, como que no hay suficiente diferencia en la otra cosa que hiciste. Comparado con todas las vueltas que tenés que dar, pienso en Elden Ring, el final de la luna, por decirlo así, tenés que dar un montón de vueltas para hacer eso, y Elden Ring es un juego mucho más grande, pero no sé, de la forma en que termina también sos comandante de la fuerza, por así decirlo, de la Señora de la Luna, pero la forma en que te anclan el mensaje es como más un cambio por el lado positivo y todo lo que quieras, como que vale la pena el esfuerzo que hiciste por esa pequeña escena final, más allá de los ítems que conseguís, los jefes que haces o por el achievement solo. Es como que es diferente a los otros finales. Y ni hablar del último final, el del umbral. O sea, te podés esperar lo que va a pasar porque estás tratando de liberar a este dios antiguo, muy Lovecraftiano, que lo único que quiere es consumir todo. Entonces, obviamente, cuando lo lográs, tenés que hacer muchas más cosas para tratar de sacar este final. No tiene nada que ver con las otras facciones, pero terminás y liberás al diosa esta sobre la dimensión base y se empieza a comer todo y fin. Evidentemente es peor que los otros, porque en los otros alguien sobrevivía y asumimos que de esa cantidad de gente alguien la pasaba bien, supongo. Acá definitivamente matás a todos, incluyéndote. Y
no sé, este tipo de final también me parece medio raro que sea lo que te gastas en conseguir, porque obviamente es diferente a los otros dos, pero al mismo tiempo todo el mundo la pasa mal, no suena muy diferente. Es como que seguimos en la misma y te gastaste en sacarlo, o sea, como que tuviste que dar un montón de vueltas. Cuando pienso en lo comparo porque es inevitable la comparación hoy en día con Elden Ring, hay un final muy parecido que es el de la llama del caos. Y en el de la llama del caos prende todo fuego y se muere todo. Todo el mundo lo compara con eso porque es la misma idea de volver todos a hacer una sola cosa, ¿no? Con el umbral nos come doña mamá, la mamá podrida, una cosa así, ¿no? Y el de la llama porque todos nos prendemos fuego y nos volvemos un solo carboncito. El tema en Elden Ring, y a ver, está bien, no hay que comparar cosas a Elden Ring porque se va a la verga ese juego, pero es muy curioso cómo manejan el final este del fuego del caos, porque es un final que se te pega a vos. O sea, una vez que vos estás explorando y te encontrás con la mano de 3 dedos que te agarra y te deja la marca, no te podés sacar de encima ese final. Cuando termines el juego no podés elegir ninguna de las otras cosas, ninguna de las otras facciones, por mucho que completes la quest, te tenés que sacar de encima eso. Ponerte en la marca es una boludez, tenés que hacer un jefe que no es muy complicado. Sacarte la marca involucra hacer toda una quest súper larga y derrotar al jefe más jodido del juego. Es como que hay como un verdadero esfuerzo en tratar de sacarte el parásito que significa ese final, y eso me parece mucho más temáticamente apropiado que esforzarte en simplemente matar a todos. No sé, hay un enfoque en estos juegos de ser lo mismo que los otros Souls-like y tener el parry, tener esto y tener la historia enredada y que los finales oscuros y todo se va a la verga, pero es como que, no sé, lo quería traer más a discusión, aunque no haya un gran pensamiento o conclusión, porque, no sé, no me cierran estos finales y no es el único juego en este estilo, pero sí que es verdad que es uno de los mejorcitos, cuando no son hechos directamente por FromSoft, que me hace preguntarme eso, ¿cuál es el punto de estos finales más allá de agregar contenido? Es como que no se les cae una idea y temáticamente era simplemente y todos la pasan mal fin. No sé si... Y la verdad lo quería traer porque me pareció muy, muy curioso y hasta un desperdicio de algo que podría ser un poquito mejor. Es un juego que está muy copado en muchos frentes. Es solo que a la hora de finalizar, de darle el broche, es como que fueron más por un lado puro apocalíptico. Y no sé, elegir tu fin del mundo me parece temáticamente medio raro. Cualquier tipo de juego o de elemento interactivo, ¿sí?, que tiene varios finales y tu punto es se mueren todos, me parece raro que le pongas varios finales. Creo que va más a eso. Pues si simplemente era uno solo, bueno, ok, interactúo con tu juego y terminamos ahí. Si me estás dando varios finales, el Egipto Apocalipsis para mí son todos el mismo final. Obviamente que está más copado la idea del diseño del bicho ese del ojo, con la boca, es como que todo se ve copado. Visualmente, todos están muy copados. Bueno, el primero más o menos, pero bueno, el primero. Pero es como que temáticamente son todos medio lo mismo. Si haces uno solo, a ver, no pasa nada, si yo termino el juego ya está. Pero lo pones uno al lado del otro y son muy lo mismo, digamos, los finales. Y no hace falta que sean las diferencias de las escenas que te pone Elden Ring. En el Lies of P, por ejemplo, sí, también tenía sus escenas diferentes, pero cada final significaba algo completamente diferente. Es como... Y eso que hay dos que son muy similares, de realmente ser el jefe final, pero depende mucho de lo que interpreta Gepetto según lo que te está diciendo ahí al final. No es un gran cambio, pero hay algo que habla de lo que estuviste haciendo y todo eso. No sé, que se mueran todos siempre me parece, para mí, un final medio así nomás. Pero bueno. Es como que no... La narrativa tenía que ser esa y aunque tenga 15 finales, iba a ser esa sí o sí. Claro. No tiene una vueltita. Eso medio choto. Mi punto es que si temáticamente iba a ser lo mismo, entonces hace uno solo y hace lo mejor. Total, la gente iba a querer hacer un montón de jefes y punto. Pones a Achievements atado a eso. No hace falta que haya un final. Particularmente cuando está bueno el umbral porque realmente tiene un jefe final. Los otros dos no tienen. El jefe final normal es un monólogo disfrazado de jefe.
para tener jefes tan copados que el final normal es bastante choto. Pero bueno, por ahí es una decisión de Disney. Igual capaz la cuestión de los varios finales, o sea, de que tenga varios finales, tenga también mucho que ver con el tipo de juego, digamos. Capaz que en realidad el juego dijo, mira, lo vamos a terminar de esta manera, pero le tenemos que poner finales porque los tipos Soul-like tienen varios finales. Entonces como que para hacer el check de que es que eso es un Soul-like. Eso es lo que me temo. Lamentablemente que hay muchos juegos que se están encadenando a esta idea de tengo que ser un Souls-like, por el cual tengo que tener todas estas cosas que me parecen muy raras. Por ejemplo, el Lies of P, que ese sí lo jugué bastante, por ponerte un ejemplo que ni siquiera afecta en nada, pero no puedes poner pausa. Y no hay ningún motivo por el cual no puedas poner pausa. O sea, en los otros, el Dark Souls y todo eso, a ver, no le pregunté a Miyazaki y tampoco vi una entrevista al respecto, pero entiendo que es por el componente online que tiene, que por mucho que lo juegues offline, ya está codeado así el juego y manejate, porque así funciona. Casualmente cuando hicieron los de FromSoft, un juego completamente offline, que es el Sekiro, en ese sí podés poner pausa, pero está tan intrínseco en el género que no podés poner pausa, que se lo metieron al Lies of P, ni idea si es así en los otros Fales. Pero en el Lies of P, ¿podés poner pausa? No. Entonces, si estás haciendo un jefe medio jodido, estás por ganar, pero te tocan la puerta, mira, vas a tener que o dejar a alguien colgado de mal humor o perder el jefe que te costó un huevo. No sé, tenemos una vida lo que estamos jugando, pero no, ese es el estilo. Y lo mismo con un montón de otras cosas que no sé si hacía falta que todo tenga parry, no sé si eso ya lo había hablado antes, no sé si hace falta que todo sea en este estilo, que nada tenga un slider de dificultad, ni siquiera te digo para ponerlo en fácil, para ponerlo en más difícil, porque hay gente que por ahí le cabe. Nada, es un género que está muy agarrándose a sí mismo de las pelotas, básicamente. Y tenemos abajo como esto, podrían haber hecho un solo final, pero los Souls-like tienen muchos finales. Manejate y así se siente, por ahí. No fue la idea original, pero bueno, es un género que creo que necesita un momentito de tomarse un té y calmarse. Porque no todos los conceptos necesitan ser un Souls-like, honestamente. Así que bueno, eso es como el pensamiento que lo dejé de afuera para que lo vean. Aparentemente el Lost of Fallen igual está bueno. Si te gusta el género, es uno más. Pero bueno, mientras esperas Elden Ring 2, tenés esto para mantenerte a flote. Igual todo el mundo que le gustan estos géneros prefiere el Lies of P. Así que si no tenés el presupuesto, pasa por Pinocho primero. En fin, suficiente por ese lado. Fueron mis recomendaciones, las recomendaciones reales. Recuerden Mario Wonder y Vampire Survivors. No se duerman con Vampire Survivors, que está muy bueno. Pero vamos a ir pasando a, bueno, Kanada Sagashi. ¿Eso qué me podés comentar, Gonzalo? Así es, y sí, lo habíamos mencionado en el podcast pasado, así cuando hicimos la recomendación de Halloween, qué cosas había para leer o para ver, qué sé yo. Lo mencionamos por arriba y había comentado que estaba preparando yo una especie de reseña, bueno, vamos a decirlo, una reseña light, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque no muy bien, hay veces que hago reseñas y me meto en todo lo que tiene que ver con construcción de personaje, bueno, todas unas cuestiones mucho más profundas, pero bueno, algo voy a ir comentando, voy a ir hablando al respecto. Y que bueno, ya había dicho en el podcast pasado también que hace poco, no me acuerdo si es del año pasado o de este año la película, pero en Netflix se puede encontrar una película live action, que es una adaptación, digamos, de esta historia, que se llama Remember, ¿no? Es como Member. Y nada, había comentado también que es como una especie de adaptación del manga, de la historia, pero bueno, obviamente como está recortada, o sea, es una adaptación general, por decirlo de alguna manera, se queda con los condimentos macros, digamos, ¿no? Como que no se mete mucho en esta maldición, cómo funciona, cómo van a hacer para no sé, tal cosa, sino que va a las cosas específicas, tipo, son 6 pibes que caen en una maldición, tienen que buscar un cuerpo y se soluciona de esta manera, ¿no? Como lo que la película, la adaptación va a los bifes. Por un lado, si vos no conocés la historia, si vos estás viendo, ¿no? Lo mismo que pasa con la de la casa Asher, si vos estás viendo la serie y mucho no sabés que es una adaptación o
te responde a otro tipo de cosas. Vos la película la ves y está buena, te interesa porque tiene todo lo justo que se le pide a este tipo de género o subgénero que tiene que ver con el terror. Tiene los clímax de terror, tienen los personajes así como que tratan de sobrevivir y todas las corridas que hay, ¿no? Hay ciertos condimentos que tienen que ver con el body horror, que tienen que ver con la sangre, los desmembramientos, por decirlo de algún modo. Todo eso se ve en la película y está muy bien dosificado, digamos. Pero bueno, la serie, el manga, es mucho más profundo, profundiza mucho en no solo los personajes que hay en un primer momento, que son los personajes principales, digamos, del grupito, sino que después te va metiendo otro tipo de personajes que la película no lo contempla, que son personajes que tienen que ver con el origen de la maldición, que se mete mucho más profundamente en cómo se originó, quiénes son estos personajes que matan y asesinan dentro de la escuela. Eso se mete más en el manga. Pero bueno, antes de ir bien a lo que tiene que ver con la historia, voy a comentar primero los datitos. Karada Sagashi es un manga del 2014 y estuvo vigente hasta el 2017, ¿no? Es un manga de terror bastante contemporáneo. Consta de 153 capítulos, pero son capítulos semanales, son capítulos de 19 páginas, ¿no? Que vos lo vas leyendo y te lees 6, 7 de una sola corrida. Están todos enmarcados en 17 volúmenes. Es una historia, un seinen, obviamente esto no tiene nada que ver con el shonen, sino que más con el seinen, más para un público más adulto, porque trata sobre el subgénero del horror. Y también toca un poquito la cuestión casi toca mucho con la cuestión de lo escolar, ¿no? Porque la mayoría de las cosas transcurren dentro de una escuela y le pasa a chicos en época secundaria, digamos, ¿no? Y la historia trata sobre una leyenda urbana. Es una leyenda urbana, si bien urbana, es muy específica porque es una leyenda de la escuela, una leyenda situada en esa escuela. Que es que si un día vos te quedás solo en la escuela hasta muy tarde, se te puede presentar un compañero y te puede decir la siguiente frase: busca mi cuerpo, ¿no? Entonces el compañero ese te aparece, te dice encontrá mi cuerpo, busca mi cuerpo, y se va. Y vos te vas a tu casa o seguís estando haciendo lo que estabas haciendo, qué sé yo, ese cuánto, y a esa misma noche te acostás a dormir y cuando te despertás dentro de la escuela y es de noche y estás con otro grupito de personas que también se les presentó ese espíritu. Suena la alarma y tenés que salir cagando a buscar este cuerpo que te habían dicho, ¿no? Te habían dicho, buscate mi cuerpo. Y vos salís cagando buscando el cuerpo. Pero ¿qué pasa? Dentro de la escuela hay una niña de rojo que tiene que ver con esta búsqueda. Que la niña de rojo es como que te va a impedir a vos que lo encuentres. Y es como la clásica niña de las películas de terror, ¿no? Una niña media así con el pelo largo, empapada de sangre, con un muñeco de peluche recontra tétrico y que te va siguiendo cantando una canción que dice, bueno, quiero un vestido rojo, tengo un vestido blanco, pero lo voy a manchar con tu sangre, te voy a sacar las partes del cuerpo, bueno, toda una cosa así, ¿no? Como la de Rolling Stone, Paint in Black, se canta Paint in Red. Está bien. Todo esto igual seguimos en el mito urbano, se saben todas estas reglas, o sea, hasta este punto. Bueno, claro, ahí es a donde vamos a llegar. Que vos cuando empezás el manga, hay una de las primeras páginas que tenés son reglas que están ahí enumeradas, ¿no? Que más que nada los pibes, ya más o menos dentro de lo que es el mito urbano, el mito, la cuestión que circula ahí en la escuela, más o menos algunos la saben, ¿viste? Como que se va corriendo la voz, se va corriendo un rumor, y algunas de estas reglas se va sabiendo a poquito y los mismos pibes te la dicen. Pero en el manga aparecen toda la cantidad de reglas que hay, que por ejemplo, ¿no? La chica de rojo aparece en la escuela después de clase, que es lo que yo había dicho. La chica de rojo aparece delante de un estudiante cuando éste se queda solo. Quien vea a la chica de rojo no debe darse la vuelta hasta que salga por la puerta de la escuela. Bueno, ahí hay otras cosas, ¿no? Porque
a medida que van avanzando en la búsqueda, hay un par de reglas que ellos también la van descubriendo, que es la situación de que la chica de rojo tiene 3 formas de movimiento, ¿no? Como que se mueve de 3 maneras. Una es que va caminando así tranqui, cantando la canción, y cuando ve al personaje, ve a alguien que está ahí, se abraza a esa persona, sigue cantando la canción hasta que la termina de cantar. Cuando la termina de cantar, y como lo está abrazando, abre las manos así y despedaza a esa persona, ¿no? La despedaza en 8 pedazos, que son las mismas 8 partes que están buscando, como que el cuerpo lo tienen que buscar de la misma manera que esa niña asesina a la gente. Otra forma es si el personaje ve a la niña y se da la vuelta enseguida, la niña, sin terminar la canción, no importa lo de la canción en ese momento, se transporta atrás del personaje y lo asesina de una. Y otra, la tercera, que es la que sucede mucho después, es que hay alguien en una sala, que es la sala de megáfono de la escuela, que te va diciendo dónde está la niña ahora, ¿no? Como que hay gente que la está buscando por un lado y en un momento te dice, bueno, la niña está en el pasillo, no sé, 5 del ala oeste, o está en el jardín, o está en la biblioteca, qué sé yo. Y ese megáfono es medio que por un lado al principio parece que es una persona que lo está ayudando, pero a veces se muestra como alguien que hace que la niña se teletransporte a ese lugar o a esa cosa, ¿no? Entonces cuando van a querer ir a la sala de megáfono, pero siempre cuando están ahí en el pasillo, la del megáfono o la persona que está en el megáfono hace que se teletransporte la niña a esa zona para que nadie pueda entrar. Después hay una especie de tejemanejes ahí, porque uno cuando es teletransportado a la escuela quiere salir de la escuela, se quiere ir a la mierda, digamos. No se puede porque hay toda una pared invisible que rodea ciertos lugares de la escuela, que bueno, a veces esa pared invisible a lo largo del relato, a lo largo que vos vas leyendo los 153 capítulos, hay lugares que van descubriendo que en un primer momento hay una pared invisible, en otros momentos, o por hacer diferentes situaciones o cosas, esa pared invisible se va o se quita, digamos, ¿no? Como que se va alternando por diferentes situaciones. Después también otra regla es, uno no puede negarse a buscar el cuerpo. Si a vos se te presenta esta persona o esta chabona, te querés negar a buscar el cuerpo, no podés, porque siempre te va a teletransportar ahí aunque vos no quieras. Después te dice, bueno, la chica de rojo también aparece durante la búsqueda no termina hasta que encuentran el cuerpo, y aunque pierdas la vida durante la búsqueda, no mueres. Esto es lo que yo también decía la otra vez. Pues digamos, ¿no? La escuela es el territorio de búsqueda. Cuando matan a todo el grupito, se termina la búsqueda de ese día y se reinicia el día, o sea, es como un bucle, ¿no? Todos vuelven al día anterior de la búsqueda, ¿no? Entonces, todos los pibes que están dentro de esta búsqueda se acuerdan de todo lo que pasó, se acuerdan de cuántas bucles hay. Pero todos los que están por fuera, serían los compañeros, los docentes, qué sé yo, no saben que se volvió a reiniciar el día, no saben que ya se vivió ese día. Entonces están dentro de un bucle constante. Y a medida que van encontrando el cuerpo, lo van depositando, para decirlo de algún modo, en una sala donde hay un sarcófago, bueno, un cajón de muerto, y van dejando ahí las partes del cuerpo, del cadáver que están encontrando, ¿no? Y eso siempre queda. Las partes siempre quedan ahí como es un save, digamos, ¿no? Como que se salva el juego ahí, digamos, y queda la parte. Pero claro, se va a reiniciar. Si de las... Perdón, ¿no? Para también entenderlo, ¿no? Sí. Si de las 8 partes se encontraron 3 y se mueren todos, esas 3 siguen... Claro. Si llegaron a depositarla ahí en esa habitación, sí. Ponerle que encontraron la parte y justo la niña va y los mata a todos los que están ahí y queda la parte ahí tirada, queda ahí tirada. No es que se teletransporta, sino que tienen que llegar, porque también esa es otra dinámica de la historia. Es que en un momento determinado... Es un Souls-like. Claro, sí, es un... Sí, es más como un... ¿Cómo se llama esto? Los que te morí y volvés a empezar, es un roguelike. Sí, están los roguelike, pasa que... O sea, perdón por la tangente pelotuda, pero de los que te morís y tenés que ir a donde te moriste para ir a buscar cosas, claro. Eso es del Dark Souls. Claro, sí.
Sí, es que tiene, para mí yo te digo, cuando lo estaba leyendo sentía como que tiene una dinámica, unas situaciones muy de videojuego, muy de jueguito, así de ese estilo. Y que bueno, el juego también es muy parecido a un juego de la escondida, con la búsqueda del tesoro, con la del lobo, ¿viste? Que te va buscando, ¿no? Sí. Y nada, y el cadáver es como un puzzle que vos tenés que ir juntando las piezas y que no solo eso ya después de más o menos la mitad de la historia, bueno, no sé si la mitad de la historia, pero mucho más adelante se revela que cuando los pibes van encontrando las partes del cuerpo y las van depositando en el atrio, en el coso, en el cajón, encontraron 5 partes y mueren, se dan cuenta que hay unos pequeños cambios que en ese mismo bucle, en ese mismo día que repiten, que se van suscitando, ¿no? Como que encontraron una pierna y la depositan en el cajón, ese día que se repite tiene un cambio, ¿no? Como que sufre un cambio. A medida que van encontrando partes, el día del bucle se repite pero con ciertos cambios. Entonces ellos se dan cuenta que hay momentos en los que ciertas personas dentro del aula de ese día están modificadas. Como que hay personas que antes había y ahora no, o personas que ellos creen jurar y rejurar que se acuerdan de una persona, como un compañero que se acuerdan de su niñez, pero que no saben quién es. Como que se van borrando o se van cambiando, todo muy así, como que hay ciertos cambios no de decir, bueno, ahora no hay un banco, ¿no? Sino cambios en los recuerdos, cambios de la memoria de los personajes que van sucediendo y que ellos recuerdan o no de acuerdo a lo que están investigando, lo que están pasando, ¿no? Porque también hay que decir, no solo sucede esta búsqueda durante la parte en la que se teletransportan, sino que cuando ellos vuelven a repetir el mismo día, este grupito de 6 personajes, van sucediendo otras cosas por fuera. Que es, por ejemplo, se dan cuenta que esta niña o esta leyenda urbana se suscitó en un primer momento porque había ocurrido un accidente en cierto momento histórico en el que una niña o 2 niñas, digamos, gemelas o mellizas, no sé cómo viene la mano desde ese lado, 2 hermanitas chiquitas habían sido asesinadas y despedazadas, y aparte de un montón de otras cuestiones, y que el supuesto asesino, en lo que se cree en la historia en un primer momento, se colgó, o sea, se suicidó. Entonces, los pibes que están dentro de este rumor, de esta leyenda urbana, cuando salen de la escuela y vuelven a revivir el día, empiezan a buscar pistas, empiezan a indagar en internet, a ver qué pasaba, van hacia una casa cercana ahí de la escuela, a un bosque donde supuestamente sucedió esa situación, y van encontrando cosas o van encontrando personas que les van diciendo, mira, ¿sabes lo que pasó acá? Pasó esta cuestión trágica y no, y es así. Y después te das cuenta que esa persona en realidad te dijo, o sea, o les dijo algo muy por arriba, muy superficial, y que en realidad ese accidente tiene otras cuestiones mucho más profundas y mucho más zarpadas, para decirlo de algún modo. Hay que decir en este punto, que ya lo había dicho, pero el gore es mucho, ¿no? Hay mucho gore y muchas cuestiones muy radicales de la violencia, ¿no? Se ve cuestiones de violencia en todo momento, ¿no? En accionares, en maneras de hablar, en cadáveres y personas que fueron minimizadas. Por un lado, se descubren que uno de los que estaba dentro de esta situación del incidente primigenio, digamos, era una persona, no sé si con síndrome de Down, pero que tenía cierto retraso madurativo, lo dicen en la historia. No el asesino, sino uno de los que está involucrado, le sucede esta situación, y como que la historia avanza y empieza a investigar ese tipo de cosas que tienen que ver con violencia, que tienen que ver con, bueno, en el primer capítulo, para decirlo de algún modo, atropellan a un gato. Y el gato, vos lo ves, un cadáver de gato tirado ahí, ¿no? Eso ya desde el vamos. Y el apartado artístico también es bastante tirando a lo realista, ¿no? Es como que muy, no estilo foto, pero se ve que hay una necesidad porque
las personas y las situaciones que pasan se vuelvan un poco más realistas o que uno se identifique más con la cuestión de los personajes, digamos, ¿no? También otra cosa que hay que decir, en un primer momento se nota, después ya se empieza a ver que tiene mucho que ver con lo psicológico, pero que las personas cuando mueren en esta escuela y en este bucle, si bien vuelven a revivir, se acuerdan del dolor. O sea, el dolor cuando los despedazan o el dolor de ciertas muertes muy, así como muy bruscas que suceden. El dolor de esas muertes, los personajes se los acuerdan, ¿no? Como que le queda en el cuerpo y hay algunas cosas que los personajes hacen como traiciones, porque no es todo un grupito homogéneo que van todos para el mismo lado y qué sé yo. No, soy 6 pibes, 3 mujeres y 3 varones, muy estereotipados obviamente, con personalidades muy distintas, pero que en ciertos momentos y por ciertas situaciones que van sucediendo y cómo va evolucionando la trama, van traicionándose entre ellos. Después ya hay un momento que ya funciona más como un grupo, pero hay ciertos momentos en los que entra en juego mucho la parte psicológica de cada uno de los personajes. La forma que tuvo uno de morir, por ejemplo, uno cuando se cae del último piso, o sea, de la terraza al piso, no quiere subir más a la terraza. Y hay un cierto momento que tiene que ir a la terraza, bueno, como que la cuestión esa del dolor y del apartado psicológico, depende de qué personaje, es como mucho más fuerte, ¿no? Como que no es que, bueno, revivo y listo, y bueno, vamos a hacer el bucle otra vez, qué sé yo, sino como que hay ciertas cuestiones que tienen que ver con el morir otra vez, o el no querer morir, o el querer morir último, o no morir directamente, que se pone muy en juego. Después, bueno, a medida que avanza la historia y que van descubriendo pistas y que van descubriendo quiénes son, porque uno dice, bueno, quiénes son estas personas que están dentro de la maldición, ¿no? La nena de rojo, después hay otra nena que va apareciendo también, que es una nena con vestido blanco, y después también aparece uno de los personajes del grupito que empieza a traicionarlos, como que empieza a tener ciertas situaciones muy raras y después en un momento ya tiene un montón de fuerza y también los asesina a ellos como grupito, y en un momento hay como 2 asesinos, ¿no? Como que está la nena pero también está él, que es como que se empieza a convertir en una especie de bicho, se le agranda la sonrisa y bueno, pasan cosas, y es porque el asesino del caso este de la niña se le mete en el cuerpo y lo posee, y esa otra rama argumental que tienen que saber cómo hacer para que cierto personaje pueda resistir a ese espíritu que lo está poseyendo en un momento determinado, ¿no? Así que nada, es una historia que se mete en particular con cuestiones obviamente de horror, obviamente de leyendas urbanas, de cuerpos, de mucho gore, de mucho desmembramiento, obviamente desde el vamos, miembro por acá, miembro por allá, pero también aparece la parte de espiritismo, aparecen los espíritus, la cuestión del ritual, la forma de evitar que tales o cuales espíritus se metan en los cuerpos de quién. Es como que va tocando varios tropos o varias situaciones de lo que tiene que ver con lugares embrujados o las cuestiones de los asesinos, tipo el slasher, ¿no? Tipo el slasher de un grupito de personas, pero llevado a una cuestión de continuidad del bucle y más que nada, ¿no? Un asesino, un estilo Jason, ponerle, ¿no? Medio entre lo humano y lo espiritual, por ahí. La historia para mí es recontra interesante. Esto es ya desde el vamos, ¿no? Si te gusta el estilo, si te gusta el horror, si te gusta esta especie de slasher medio raro, la historia es muy interesante porque termina siempre en cliffhanger. Siempre termina en que van a hablar con cierta persona y le dice, bueno, vení mañana. O bueno, tal cosa. O bueno, ya se me ocurrió el plan para ir a buscar la cabeza con él, ¿no? Y es como que siempre en las últimas partes de los episodios, de los capítulos, te dejan ahí justo, en el momento justo de que se le ocurrió una manera de cómo ir por otro lado, o cómo rehacer algo, cómo suscitar alguna situación. Entonces es muy fuerte la cuestión de la narrativa del cliffhanger, ¿no? Y para mí está bien metido. No es que un cliffhanger que vos decís,
nada, lo hicieron a propósito, qué sé yo, qué sé cuánto, sino como que parece natural, ¿no? Como que parece que está bien puesto el cliffhanger, o a veces no son tan cliffhanger, pero vos estás tan metido en la narrativa que necesitas saber qué va a pasar después. Así que por ese lado me parece que es una historia que se deja leer, se deja, vos te metas. Y otra cuestión también es que no tiene tanto diálogo. Es como que la situación, el clímax, todo se genera más que nada con viñetas al estilo lenguaje visual, digamos, ¿no? Como que te van poniendo viñetas de los personajes escondidos y que aparece el asesino y te muestran un pedacito, te muestran esta parte, el muñequito, como mucho lenguaje visual. Así que es de lectura rápida en tanto en cuanto estén las situaciones esas que ameritan que vos vayas leyéndolo rápido, pero sin embargo en las partes que hay diálogo, que hay muchas cuestiones a dialogar, también se lee muy rápido. Entonces no tiene esa cuestión que algunos mangas o historias que tenés que ir leyendo cada cosa y decir, bueno, es como mucho más dinámico de lo que parece. No voy a llegar hasta el final porque el espíritu de la historia o lo que quiere transmitir la historia tiene que ver con esa búsqueda, ya acá no tan detectivesca como en La caída de la casa Asher, pero hay una búsqueda así y hay una especie de pistas y hay unas situaciones que van desencadenando otras. Entonces hablar del final y hablar de eso como que te quema la historia y es al pedo recomendarla, si no. Pero yo diría que hay muchos plot twists que vale mucho la pena y que la narrativa en ese sentido está muy bien contada. Ya después del final uno puede decir, bueno, qué sé yo, me gustó, no me gustó, como toda historia. Pero yo creo que cómo se va hilando la historia, la narrativa, el porqué de esta maldición, el porqué de las nenas, todo lo que pasa con el incidente ese, me parece que está muy bien llevado. Y la investigación de pistas y qué sé yo, también, recontra bien llevado. Así que yo diría que es una historia muy interesante en ese sentido y que tiene mucho condimento del horror, del terror, que está bien puesto. Así que nada, yo lo recomiendo. Excelente, una buena y definitiva recomendación para algo bien halloweenesco, ya sea que lo quieran en el live action o, bueno, más que recomendado, lo que sería el manga, con esto que estaba comentando con la ágil lectura, más que nada, y el lenguaje visual importante para lo que sería un manga, más tirando terror y lo turbulento que te puede llevar a ver en ese tipo de cosas de el gore. Así que gente, ahí tienen, bueno, lo que fue un programa ya preparándolos para lo que es pasar un Halloween bien a los Halloween. Si tienen alguna otra recomendación que nos haya faltado, que es muy necesaria para este año o para los venideros, por favor déjenlo en los comentarios y no se olviden, al menos en la parte de YouTube. Gonza, ¿en dónde más pueden encontrar el podcast y dónde nos pueden encontrar a nosotros? Así es, el podcast, por supuesto en YouTube como Crónicas Mateadas, también en Spotify como Crónicas Mateadas, y después también si quieren venir a dialogar, a hablar y ver links y muchas cosas que retuiteamos y comentamos, estamos en @mateadas en Twitter, como siempre. Que vengan, que la pasen bien, dejen en las respectivas plataformas, Spotify y YouTube, sus comentarios. También pueden dejar su like y sus estrellitas en Spotify. Y nada, eso. Así que con el nada y el eso nos vamos viendo lo que será la semana que viene para ver una nueva programación, ver que vamos a ir trayendo al programa, seguramente ya saliendo de lo que sea la temática del terror, al menos forzando cosas a caer en el terror, aunque dudo que estemos hablando de la confección de muñecas Barbie, así que sepan que nos vamos a quedar dentro de los temas que nos seguirán interesando si seguimos con lo que es el Baldur's Gate. Para los que sepan que hay, al menos al momento de la grabación, hay solo un episodio puesto en el canal de YouTube, pero vamos a seguirlos haciendo. Ya grabamos otro que todavía no tuve tiempo de editar, pero eso va a seguir, así que por favor espérenlo. Y bueno, gente, nos vemos en la próxima. Que tengan una buena semana. Chau.